Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una casa abierta para todos los amantes de la cultura. Y bueno, el saludo del Centro Asturiano a todos los presentes, incluso a los que tenemos online. Un saludo para todos. Y digamos que vamos a disfrutar, estamos seguros, porque como la conocemos de sus males, vamos a disfrutar de una buena conferencia. Hoy tenemos, la mayoría, por supuesto, saben quién es, lo saben muy bien, a don Ignacio Moyá Ayuso. No, he puesto el acento, ¿lo has visto? ¿No? ¿Lo has visto? Bien, bueno, la verdad es que decir esto a la mayoría les es suficiente, no hace falta más, pero en respeto a una posible persona que sea la primera vez que está, una o alguna más, que puede ser la primera vez que está, porque hay tantas personas que es difícil controlarlas a todos. No sé si tú, Ignacio, eres capaz de decir, pues todos los que están han venido otras veces, no lo sé. Bien, bueno, pues en cualquier caso, vamos a hacer una breve exposición de su currículum. La han reducida, y yo la he reducido más todavía, para dar el tiempo a él, que es el que hay que oír. Decíamos que don Ignacio Moyá Ayuso es comandante de infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar ocupó destinos operativos como oficial en el Grupo de Fuerzas Regulares número 54 de Ceuta y en el Grupo de Operaciones Especiales en Colmenar Viejo, entre otros, antes de pasar a la reserva transitoria en 1993. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avant Consultores, siendo un reconocido entrenador de habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Ignacio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y de su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Hoy, en nuestro Centro Asturiano de Madrid, nos trae a la princesa de Éboli. Tal como reza el subtítulo de la conferencia, Ignacio Moyá pretende dar a conocer la realidad de esta mujer del siglo XVI con un relato muy relajado del sensacionalismo habitual, tratando de derribar la particular leyenda negra, también aquí hay leyenda negra, que pesa aún sobre su persona. Como dice el conferenciante, es verdad que Ana de Mendoza no fue María Pita ni Agustina de Aragón, pero tampoco fue solo la del parche o esa mujer frívola y pendenciera que nos han hecho creer tanto en películas y documentales como en la mayoría de las obras escritas sobre su persona. Entrocada en la vida de Felipe II, mujer atrevida y con carácter, jugó con fuego y terminó quemándose, hasta el punto de morir víctima de un injusto cautiverio, depresiva y olvidada por su propio rey. Y bueno, pues nada, conozcamos pues de la mano y la palabra de don Ignacio Moyá la vida de esta mujer, Ana de Mendoza, en este reinado tan tormentoso que le tocó vivir a nuestro Felipe II. Ignacio, tienes la palabra. Gracias. Parece que lo estoy echando, ¿no? Sí. No, es que va a estar más cómoda ahí, como quiero. Educadamente me ha echado. O sea. Pero porque nos queremos mucho y tenemos confianza. Bueno, muchas gracias
Andrés, vicepresidente adjunto, por tu presentación. Hoy vengo tan emocionado como asustado, porque explicar la historia de la princesa Éboli, tan entroncada efectivamente en el reinado de Felipe II, es muy complicado. No sé si sé con certeza qué fue lo que pasó, y soy el conferenciante. Así que a ver cómo salimos adelante de eso. Bueno, es para mí de verdad un placer volver una vez más al Centro Asturiano. Gracias, de verdad, con mayúscula, por recibirme. Es tu casa. En junio hizo 5 años que vine por primera vez. Era yo un joven muchachote. Dicen que no hay quinto malo. No hay quinto malo. Pero me da gusto porque seguimos todos igual, socios. Muchos de los invitados que me han seguido, bueno, tengo a mi presidenta del Club de Fans, Mari Carmen, con tu permiso procedo, que seguimos igual todos. Exacto. Bueno, pues nada, de verdad, gracias de todo corazón a los que no me conocen, pues por venir también. Tenemos el honor de que está con nosotros un descendiente de la princesa Éboli, el cirujano Juan de la Cerda y de la Serna, con el que he tenido unas pocas palabras abajo tomándonos una cerveza, que no sé para qué hemos subido aquí, que estábamos tan a gusto tú y yo de abajo, pero hemos llegado a la conclusión de que más o menos a tu descendiente la tenemos, las coordenadas son que era una mujer de armas tomar, pero que efectivamente también se han dado vueltas de tuerca innecesarias la historia, porque es una mujer con un parche, saben de quién estoy hablando, ¿no? Pero casi todo el mundo la conoce por el parche y es muy fácil frivolizar. Y yo creo que efectivamente pues, pesa sobre ella una leyenda negra en buena parte injusta. Pero bueno, vamos a ello. El rumbo que me propongo seguir es hacer primero un par de consideraciones previas, luego veremos la primera parte de la vida, de la biografía de doña Ana de Mendoza y de la Cerda, con una infancia efectivamente desdichada, pero un matrimonio muy feliz. Luego, una vez que muere su marido, entra en un bucle, así que hablaremos de la princesa Éboli ya viuda y a la deriva hasta su propia muerte. Y terminaremos con un coloquio que yo desde este momento pues animo a que si al final alguien quiere preguntar, añadir, quitar, corregirme, vamos a hacerlo libremente, pero propongo un pacto de que lo hagamos con brevedad. Porque es que además tenemos luego un vino esperándonos. Yo en justa correspondencia, si sé la respuesta, prometo pues ser breve también, pero me parece que sería interesante que terminemos con un breve coloquio, pero en las condiciones que acabamos de pactar. Bueno, pues vamos efectivamente con las consideraciones previas. Yo considero que esta conferencia es generalista por lo siguiente, va con entrecomillado por lo siguiente. El reinado de Felipe II fue desde 1527 cuando nace, bueno, el reinado es posterior, hasta 1598, muere con 71 años. Pero es que la biografía de esta mujer, de doña Ana de Mendoza, va desde 1540 a 1592, es decir, muere 6 años antes que nuestro rey y está, como venimos diciendo, totalmente entroncada en el reinado de Felipe II. Sin lugar a dudas, el hombre más importante del siglo XVI en el mundo entero. Yo, conociendo a Felipe II, me genera mezcla de muchas cosas, entre otras ternura, admiración, porque no sé cómo pudo en todos los años de reinado hacerse con los mandos y con el control de tantísimos acontecimientos que veremos luego que le tocó lidiar en suerte. Y en medio de eso tenemos a doña Ana de Mendoza, metida en una de las tramas que efectivamente jugó con fuego y terminará quemándose, pero quería realzar el hecho de que Felipe II tiene que estar en muchas cosas y la princesa Ana de Mendoza, que es importantísima en la vida del rey, pues es un peón más que tiene que lidiar, insisto, en medio de esa centrifugadora que fue la vida de Felipe II. Les animo a que, como voy a ser generalista en esos episodios de la vida de Felipe II, que no podemos detenernos, algunos lanzaré el titular nada más, les animo a que estudien. Siempre digo que como he sido profesor me gusta poner tareas, pero me parece interesante la biografía de Almudena Arteaga,
me parece interesante cualquier biografía de Felipe II en la que van a encontrar de los príncipes de Éboli pues mucho, y concretamente la biografía de Parker es un buen referente, y es muy interesante este volumen de una norteamericana y de un inglés, Helen y Trevor. Este libro es muy importante, es denso, es espeso, este es para sacar nota, pero es muy interesante porque son quizás los autores que más están revisionando y redimensionando lo que de verdad se debería contar sobre la princesa de Éboli. Efectivamente, la princesa tiene dos etapas. Termino con una segunda consideración previa y a ver si con este gráfico pues se entiende lo que quiero decir. Es sencillo. Ella va a nacer en la ciudad de Guadalajara en 1540 y hasta que muere su marido, una muerte que va a ser muy muy dolorosa para ella, cuando su marido tiene 57 años en 1573, pues ahí encontramos muchos años de felicidad, tanto en su adolescencia como en su matrimonio, no así en su infancia, de la que daremos algún brochazo. Y sin embargo, hay un antes y un después, en el año 1573, un punto de inflexión sin lugar a dudas, en la princesa Éboli, todo se vuelve ya oscuro, ha muerto su marido y hasta que muere ella en Pastrana, con 52 años, pues son 19 años viuda y a la deriva. Entonces yo creo que no es justo que precisamente sea en esta etapa y solo en esta etapa donde se da a conocer la vida de la princesa Éboli y se obvia pues todo lo anterior, donde la princesa Éboli va a ser una mujer absolutamente de su tiempo, aristócrata, con unas aristas, con sus luces y sus sombras, pero no es justo, insisto, que tanto los documentales, las películas como los historiadores se ceban con esta segunda etapa de su vida. En vida la denominaban la tuerta o la hembra, y Camilo José Cela en su obra Nuevo viaje a la Alcarria directamente nos dice que la gente puede que para abreviar suelen decirle o la tuerta o la puta. Entonces son palabras demasiado gruesas, creo yo, y eso es lo que voy a tratar de convencerles. Y esa es mi idea, ese es mi objetivo en el día de hoy, insisto, redimensionar la figura de doña Ana de Mendoza y de la Cerda. Pues vamos con esa primera etapa de su vida. Efectivamente, la princesa Éboli nace en la ciudad de Cifuentes, en Guadalajara, en 1540, es bautizada en la iglesia del Salvador. El apellido Mendoza era el apellido más importante de la época y estaba muy extendido en la zona de Guadalajara. Ella era bisnieta del cardenal Mendoza. El cardenal tuvo sus hijos. La reina Isabel la Católica le llamaba los lindos pecados de su cardenal. Pero efectivamente ella es bisnieta del cardenal Mendoza y pertenece al apellido de mayor realengo, ¿se dice? ¿No? Abolengo. Bien, saben que son técnicas que utilizamos los ponentes para que existan pendientes. Abolengo, muy bien. Vamos a descifrar lo del parche, que es a lo que han venido ustedes. ¿Qué pasa con el parche? Que estamos en un sinvivir. Bueno, es penoso que cuando se pregunta por ahí por la princesa Éboli, de la del parche, y de ahí nos salimos. Bueno, pues vamos a resolver esto y les tengo que decir con respecto al parche que es un enigma ya imposible de descifrar. Tienen que decir, oh, lo repito, es un enigma ya imposible de descifrar. Oh. Perdónenme, esto no debería hacerlo, ¿no? Es que hago un paréntesis, Andrés, vicepresidente. Yo tengo mucho sentido del humor y soy cómico. Y llevo diciéndote muchas veces que me gustaría ocupar este escenario para contar chistes. Porque siempre tengo que contar cosas muy serias. Que cuando quieras. Cuando quieras. Tienes sitio para ese. Tenemos un anotario. Sí. Tenemos un anotario del público. Además estoy deseando Vale. que lo hagas. Si yo cuento chistes, ¿venís todos? Sí. Vicepresidente, está pillado. Bueno, vamos a seguir, pero sí, de verdad que me encantaría y vamos a buscar una fecha, de verdad, que en este escenario cuento chistes. Vale. Bueno, pues
Vamos con el parche. A ver, el tema del parche es verdad que no se sabe con certeza. O bien pudo ser que esta mujer, que era de armas tomar y hacía unas prácticas en la época inusuales para una mujer, le gustaba el esgrima, montaba a caballo, es posible que con un florete en esgrima le vaciaran la cuenca del ojo derecho y que por lo tanto tuviera que llevar un parche. Es una opción que no se descarta. Otros autores dicen que pudo tener un problema degenerativo del ojo y que terminara teniendo, pues que fuera bizca, en fin, y que por eso se tapara también el ojo. Lo único que se sabe, esto sí con certeza, es que cuando el que va a ser su marido y se hacen las capitulaciones, que ella es una niña de 12 años y el marido le saca 24 años, el marido escribe la impresión que le ha causado la criatura, la niña, y no dice nada del ojo. Señal inequívoca que no debería tener, por lo menos en su adolescencia o en su niñez, el ojo mal, pero no se descarta alguna de las dos cosas que he dicho anteriormente. Pero quizás del parche del ojo hay que realzar que demuestra la gran personalidad que tenía esta mujer, porque llevar un parche en aquella época era propio de piratas, de corsarios, de forajidos y delincuentes. Sin embargo, esta mujer, pues con su parche, tenía una hermosura sin lugar a dudas, aún con el parche y aún con el ojo como lo tenía. Es lo que les puedo contar. No sé si les he frustrado, venían a por algo más. No, llama la atención que cuando Belén Rueda, en la serie de Antena 3, en el año 2017, protagonizó a la princesa de Éboli, cuando empezó a hacer prácticas en el rodaje y se tapó el ojo derecho y dice, si es que no veo nada por el izquierdo. Entonces se cambió el parche y es una curiosidad de nuestra televisión. Si ven la serie Antena 3 de octubre del 2017, la princesa de Éboli, Belén Rueda lleva el parche en el ojo izquierdo. Pero tuvo una infancia definitivamente infeliz. Ella se tuvo que acostumbrar a que sus padres estuvieran siempre discutiendo, terminaron divorciándose, separándose, algo impropio de la época. El padre definitivamente era muy mujeriego, hasta el punto de que cuando ya la niña es adolescente, abandona tanto a la madre y a la hija. Ella sufrió mucho durante su infancia y yo creo que esto le hizo generar un carácter indómito, un carácter rebelde, y de ahí van a venir un poco que sea una mujer de armas tomar, insisto, por esa desdichada infancia. El segundo ingrediente que yo incorporo para que entendamos un poco la personalidad de la princesa Éboli es que era hija única. Una niña, hija única, del apellido más importante de la época, pues es una niña definitivamente que lo tuvo todo, a nivel, digo, económico, y por lo tanto va a ser una mujer caprichosa y va a ser una mujer ambiciosa y va a ser una mujer que no va a saber vivir si no es dentro de la riqueza, y algo de esto le va a ocurrir cuando entre en ese bucle que le va a llevar a la muerte. Bueno, el rey Felipe II, voy a abrir una galería de protagonistas y así iremos entendiendo a tantísimos personajes y a cada cual más importante. Miren, del rey Felipe II me he preocupado en hacer esta diapositiva para que vean ustedes lo que fue este reinado, como he venido anticipando. Voy a poner aquí la edad, y él es coronado rey con 29 años, en 1556. Luego Felipe III y Felipe IV lo van a hacer en edades más tempranas, es decir, es el rey con una edad ya talludita para la época. Nada como el rey Carlos de Inglaterra, obviamente. Pero nada más hacerse con el reinado, pues tiene la suerte de lanzar a sus tropas en la batalla de San Quintín en Francia. Es el único combate donde el rey Felipe II va a lucir su yelmo, su casco, y va a combatir. Porque saben ustedes que el rey Felipe II, nada que ver con su padre, va a ser un rey más burócrata, administrativo, tranquilo, nada combatiente como su padre y como su hermanastro don Juan de Austria. Pero la batalla de San Quintín va a ser muy importante. Solamente esto les voy a dar unas preocupaciones importantes. Eso va a pacificar la Europa católica de la época durante muchos años. Pero es que unos años después se trae la capital desde Toledo a Madrid. Bueno, pues ya hay una mudanza por medio, que también, quieras que no, es complicado. A los pocos años decide crear la obra del Escorial, con el propósito en principio oficial de conmemorar la batalla de San Quintín, pero no se dice que en realidad también Felipe II no terminaba de aceptar que su padre, que había sido emperador de ese imperio en el que empezaba a no ponerse el sol
él no podía soportar que su padre estuviera en esa localidad, en Yuste, en Cuacos de Yuste, enterrado bajo el altar. Le parecía que era impropio para su padre, así que dijo, voy a montar una, pero buena, y en cuanto lo tenga me lo traigo para acá. Y hoy en el Panteón de Reyes pues están todos nuestros reyes, casi todos, empezando por el emperador Carlos I, rey de España y V de Alemania. La rebelión de las Alpujarras se la encontró con 41 años. Esta fue una batalla muy sanguinaria, duró 3 años y fue una batalla importantísima que se encontró Felipe II. Fue tan importante y tan crítica para la monarquía hispánica que los propios moriscos que se rebelaron en las Alpujarras estaban con la idea de que probablemente podían hasta revertir la reconquista que inició, por cierto, don Pelayo, asturiano, donde los haya. Ahí está bien, ¿no? Pero es verdad, la rebelión... O sea, otro problema más. Seguimos. El año 1568, definitivamente su año aciago. Muere su hijo, el príncipe Carlos, sobre el que la leyenda negra la ha perturbado tanto y ha tergiversado la realidad de lo que pasó. El príncipe Carlos, no me puedo detener mucho, pero saben que solo tenía una bisabuela, y era Juana la Loca. Con lo cual la endogamia que había alrededor de este chaval cuando nace es absoluta. La mezcla de sangre hace que sea un chaval deforme a nivel físico y a nivel mental. Y encima era agresivo, era sanguinario, tiró a un criado por la ventana, con los animales no tenía compasión, pero era inteligente, y como el padre no le quedó más remedio que relegarlo al segundo plano, él no entendía por qué no le nombraban capitán general en Flandes, por qué no le daban, y el padre... Hay una carta, esta es definitiva, para que veamos que la obra de Verdi y todo esto es absolutamente injusta. Hay una carta en la que Felipe II le dice a su hermana que, como dice el cantante Alejandro Sanz, tiene el corazón partido, porque a su hijo lo adora, siendo deforme y con todos los problemas que tiene, pero es su hijo. Era un hombre muy sensible, y adoraba a su hijo, pero tenía el corazón partido porque como jefe de Estado tenía que pararle los pies y terminó recluyéndolo, y finalmente va a morir el príncipe Carlos. Unos meses después lo hace Isabel de Valois, la única de las 4 mujeres a la que quiso con locura. Pero es que todavía ese año 1568 se inicia la rebelión de los Países Bajos, la guerra de los 80. Esto es un suma y sigue de lo que Felipe II se va encontrando. La batalla de Lepanto, que nos va a dar tantas alegrías porque paramos al turco, y la cristiandad de la época pues le estuvo muy agradecido a la monarquía hispánica, al Vaticano y a Venecia por haber parado ahí a los turcos. Para resolver tanto la rebelión de las Alpujarras como la batalla de Lepanto, no le quedó más remedio a Felipe II que enviar a su hermanastro al gran don Juan de Austria, que no tuvo nada que ver. Este sí que salió como su padre, hijo bastardo, bueno, luego lo tocaremos. Y terminamos, cuando tiene 61 años se encuentra con las batallas navales de la grande y felicísima Armada y la contraarmada. De la primera se ha hablado demasiado, la mal llamada Armada Invencible, y efectivamente fue un fracaso. No conseguimos tocar tierra en Inglaterra y nos volvimos, y fue un desastre para España y para la Armada de la época. Pero no se dice que al año siguiente Isabel I de Inglaterra quiso explotar el éxito y mandó a una flota mucho más grande que la de la grande y felicísima Armada al Cantábrico, y ahí salió con muchísimas más víctimas y con muchos más barcos hundidos. O sea, la llamada contraarmada fue una batalla naval en la que nosotros pudimos, fue la gran revancha de Felipe II a lo que había ocurrido el año anterior. Pero esto, los anglosajones son los reyes de la propaganda, entonces siempre se habla de la Armada Invencible y no de la contraarmada. Pero de la contraarmada probablemente podremos hablar aquí en esta sala. No lo he hablado con él, pero está mi hermano Luis Moya, capitán de navío de la Armada. Luis, ¿por qué no nos das una charla un día de la contraarmada aquí en Madrid? ¿Sí o no? Toma la palabra. Luego te lo presento, vicepresidente. Mi hermano Luis, capitán de navío, que yo le he sacado en pantalla muchas veces hablando en otras conferencias. Pero creo que mire, solamente, fíjense, esto es un croquis que hace un blog de un particular de la vida de Felipe II, y verdaderamente está muy bien hecho. Pero ahí vemos cómo habla del fracaso de la Armada Invencible, y al año siguiente lo que aparece, que lo señalo, es el ataque a La Coruña. Y así nos luce el pelo como nos luce el pelo. Es decir, los ingleses, los anglosajones hacen bien su trabajo,
porque maximizan lo suyo y minimizan lo nuestro, encima escriben nuestra historia, pero nosotros, me estoy calentando, aquí ya hemos hablado de la leyenda negra, pero el problema que tenemos con la leyenda negra es que se impregna en nuestro ADN. Y hay un autor de este blog que no le quiero insultar, pero póngale el insulto que sea, que efectivamente, pues claro, sería un milagro que este particular lo pusiera bien cuando en los libros de historia en los colegios. Bien, me relajo. A lo que he puesto aquí del rey Felipe II, métanle la conquista de América, que llevamos más de 60 años. Todo esto son responsabilidades del rey Felipe II. La conquista de Filipinas en 1568, la muerte de su querido Pedro Menéndez de Avilés, que le estaba resolviendo tantísimos problemas y que en 1574 estaba armando una flota en Santander para iniciar lo que 11 años después sería la grande y felicísima Armada, pero no pudo ser porque murió en el puerto de Santander, como ya hemos visto en una conferencia que dimos aquí sobre este asturiano Pedro Menéndez de Avilés. Metan que en 1580 fue rey de Portugal además y murió siendo rey de Portugal, y finalmente que en los últimos años de su vida pues fue un sin vivir con los saqueos y los ataques de los ingleses. Este es el contexto en el que tenemos que hablar de la princesa de Éboli. Bueno, pues Felipe II concierta efectivamente el matrimonio vamos a poner ahí un cronograma, bueno, vamos a seguir con el cronograma, y en 1552, cuando arriba en la parte superior ven que vamos a ir poniendo la edad, cuando la niña tiene 12 años se conciertan las capitulaciones matrimoniales. Es un matrimonio que Felipe II lo hace de mil amores y es bueno para los tres. Para el rey Felipe II porque está uniendo a su querido Ruy Gómez de Silva, que había sido un humilde paje, que había venido con su padre desde Portugal, pero empezó siendo amigo de Felipe II, luego fue asesor, consejero y terminó siendo el mejor secretario que tuvo el rey Felipe II. Le acompañó cuando tuvo que casarse en Inglaterra, le acompañó en sus viajes por Europa. Fue un hombre sensato donde los haya, y la leyenda negra que cae sobre la princesa de Éboli hace eclipsar al príncipe de Éboli, a su marido, a Ruiz Gómez de Silva. Capitularon cuando la niña tenía 12 años, coincidía que su marido, o Ruiz Gómez de Silva, estaba en el extranjero, y a los 5 años, cuando llegó, ya con 17 años, van a consumar el matrimonio. El matrimonio van a tener 10 hijos, va a ser un periodo, como ya he dicho, de esplendor. 10 hijos de los que van a sobrevivir a la edad adulta, 6 de ellos. Y la princesa de Éboli fue una mujer absolutamente entregada a sus hijos. Por eso hablaba de los años de felicidad. Pongo aquí las obras del Escorial para que veamos luego cuando terminan las obras del Escorial. Y muere el príncipe Carlos, que va a tener mucha influencia en los príncipes de Éboli. Por cierto, el Principado de Éboli, Éboli es una pequeña localidad italiana, muy cerca de Nápoles, y por los muy buenos y leales servicios que el secretario Ruy Gómez de Silva estaba dando al rey, pues nada más llegar, cuando la princesa tenía 17 años, y ya consumaron el matrimonio, a los 2 o 3 años les dio el Principado de Éboli como un premio. Ellos nunca visitaron Italia, nunca pisaron Éboli, la ciudad de Éboli, pero ese es el origen de que nombraran a Ruy Gómez de Silva el príncipe de Éboli, y a la princesa, pues princesa consorte y también princesa de Éboli. Bueno, pero como estoy diciendo, la muerte del príncipe Carlos de Austria es muy importante. Recordamos que es el hijo primogénito del rey Felipe II de España y su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal. Su mala salud y su carácter inestable imposibilitaron una relación normal con su padre. Finalmente su confinamiento y muerte contribuyeron a la leyenda negra del rey Felipe II. El rey, ya lo he dicho aquí, adoraba a su hijo, pero lo tuvo que encerrar. Aquí vemos un cuadro en el que está intentando acuchillar al duque de Alba. Es que empezaba a ser un problema muy serio de Estado, porque era inteligente y empezó a tramar una rebelión en Flandes contra el propio Felipe II, es decir, contra su padre, y quiso meter por medio a don Juan de Austria. Que otra de las cosas que dice la propaganda es que don Juan de Austria, porque siempre quería hacer la guerra por su cuenta y siempre fue absolutamente leal, lo retomaremos luego, a su hermano, el rey de España, Felipe II. Tan leal es que en este episodio no le queda más remedio a don Juan de Austria decirle a su hermano: Majestad, tu hijo, el príncipe Carlos, me está proponiendo que tramemos allí en Flandes para que volteemos en la situación de la monarquía hispánica y deshacernos de ti. O sea, que es que... Y esto era constante, con lo cual lo tuvo que encerrar.
Aquí pongo a la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, que estarán conmigo que es un auténtico disparate la trama que ponen ahí. Es muy fácil hacer leña de ese árbol caído, que es esta historia trágica de Felipe II. Bueno, el año 1569 compran Pastrana y fundan conventos. La situación es la siguiente. Ruy Gómez de Silva ha sido un secretario que se ha dejado alma, corazón y vida por su rey. Pero el rey, precisamente porque está viendo el problema tan grave que tiene con su hijo, tiene que acudir a este buen secretario y nombrarle su ayo, su tutor. Y eso le va a desgastar mucho. Y dentro de la política, que no podemos entrar ahí, de los albistas y todo lo que había, Ruy Gómez de Silva perdió mucha influencia, porque estuvo pendiente de este chaval que termina muriendo. Con lo cual, cuando muere el príncipe Carlos, el príncipe de Éboli, se da cuenta, insisto, que ha perdido influencia y que ya pues ha perdido el ritmo de lo que está pasando en la corte en Madrid. Entonces coge un día y le dice a su mujer, a la princesa Ana, le dice: cariño, tenemos que hablar. La princesa dice: ¿me preocupas, Ruy? Dice: he pensado que voy a pedir la prejubilación en palacio y nos vamos a ir a nuestra casita de campo. ¿De verdad me lo dice? Como te lo estoy contando, cariño. Y así lo hicieron, es decir, decidieron irse del mundanal ruido y eligen Pastrana. ¿Por qué Pastrana? Que es una localidad de Guadalajara, pero que van a visitar, que lo sepan, ¿eh? Después de mi relato, es que me parece soberbio lo que hay en Pastrana gracias a los príncipes de Éboli. Efectivamente, Ruy Gómez de Silva le dice a su mujer: vámonos a Pastrana. Pastrana es una localidad que está en la confluencia de las comunidades de las provincias de Guadalajara, de Cuenca y de Madrid. Está ahí en un lugar que no es de paso precisamente, pero le van a dar mucho esplendor. Estamos en el territorio de la Casa de Mendoza. La abuela de la princesa de Éboli había comprado la localidad de Pastrana y había nada más comprado, pues con esta localidad, que era una villa pequeñita, pues nada más comprarlo, mandó construir el Palacio Ducal de Pastrana, cuando la princesa tenía 1 año. Es decir, esto da una idea de que es el apellido Mendoza, que hay dinero y que hay ganas de hacer grande por donde pasa cualquier Mendoza. Este Palacio Ducal lo va a hacer el arquitecto que ha construido tanto en Toledo, que me van a decir ustedes el no, Covarrubias. Manda a Covarrubias para que le construya este Palacio Ducal, que es espectacular en un pueblo muy pequeño, pero además lo construye donde legalmente no debería estar, con lo cual entra en un pleito y ya al final, después de 11 años, ya se aburre la princesa, vende en la localidad de Pastrana a uno de sus sucesores, descendientes, y esto es lo que van a hacer los príncipes de Éboli: buscar a este, que es el dueño de la localidad, y decir: oye, que te compramos Pastrana, ¿cuánto cuesta? Como esto. Y entonces se van felices y va a ser la época de mayor gloria para este matrimonio. Le van a nacer los 2 últimos hijos, la última, Ana, ya a título póstumo, pero van a nacer ahí en Pastrana. Y Pastrana lo van a elevar a un nivel que sigue sorprendiendo a día de hoy, porque repoblaron forestalmente con árboles frutales, le dieron mucho impulso a todas las edificaciones. Se trajeron moriscos de las Alpujarras, metieron fábricas textiles. La parroquia, que estaba destinada a ser una de las bellísimas iglesias que tenemos en cualquier pueblo de España, la elevaron a nivel de colegiata. Se están quedando estupefactos. La colegiata, hasta donde yo sé, es el nivel inferior a una catedral. La elevan a nivel de colegiata. Tenían 48 canónigos. Ese es un número importante porque solo en aquella época la catedral de Toledo tenía 50. Es decir, Pastrana llegó a tener más canónigos que cualquier catedral de las que había entonces en España. Eso da una idea de la apuesta que hicieron por Pastrana. Y ahí tenemos el balcón de la hora, como un anticipo donde va a terminar sus días la princesa Éboli, cautiva del rey. Pero lo importante es que incluso, bueno, lo importante, dentro de este esplendor llaman a Santa Teresa de Jesús. ¿La llaman al móvil? Santa Teresa dice: estoy en Toledo, ¿qué queréis? Que queremos que vengas aquí a fundar. No nos podemos entretener con la santa, pero Teresa de Jesús se caracterizó por las fundaciones, y cuando ya llevaba 5 fundaciones recibió la llamada de los príncipes de Éboli que estaban en Pastrana. Ella no quería
como decía Montes y 13. Algo intuía ella que no le gustaba, como efectivamente va a ser un desastre, pero no se atreve a decir que no, porque le está diciendo que no al príncipe Ruiz Gómez de Silva, que es la mano derecha del rey. Y la santa no se puede negar a la monarquía, además necesita gente pudiente y con dinero para hacer las fundaciones. Así que se van a ir a Pastrana, la santa, y van a fundar no uno, sino dos conventos de las Carmelitas Descalzas. Carmelitas Descalzas, esto es importante porque Santa Teresa ya pertenecía a las Carmelitas, pero le parecía que la clausura de las Carmelitas, del Carmelo, era muy light. Entonces cogió y las descalzó a las Carmelitas. Es una manera de decir que hizo muy rigurosa la clausura de la época. Y ahí es donde va a chocar la princesa de Éboli, pero es injusto, ahora lo matizamos. Va a construir dos conventos, se van a fundar dos conventos, uno para mujeres y otros para hombres. El convento de San José para mujeres y el convento del Carmen para hombres. Pero Santa Teresa de Jesús, de la que ya hemos hablado, anticipo que cuando muera el marido, la princesa de Éboli va a querer entrar en su convento y vamos a encontrar allí, luego lo retomamos, dos caracteres irreconciliables, dos choques de trenes y una pena porque fue malo para la santa, fue malo para la princesa de Éboli y fue malo para Pastrana. Pongo ahí la batalla de Lepanto, ocurre cuando la princesa tiene 31 años y llega por fin la muerte de Ruiz Gómez de Silva. La batalla de Lepanto es que quería poner una diapositiva dedicado a este hombre, a don Juan de Austria, lo hacemos rápidamente. Nació en Alemania, en la actual Baviera, en 1547, muere muy joven, con 31 años, en 1578. Yo digo que Pedro Menéndez de Avilés fue para Felipe II prácticamente lo mismo que don Juan de Austria para el mismo Felipe II. Es decir, son los dos grandes peones que va a ir utilizando cuando las cosas le van mal. Lo hemos visto en las Alpujarras, en la rebelión, y lo estamos viendo ahora en la batalla de Lepanto. Don Juan de Austria, hijo ilegítimo del rey Carlos I de España y de Bárbara Blomberg, fue miembro de la familia real española, militar y diplomático durante el reinado de su hermano Felipe II. El rey, el emperador, tardó mucho en conocerlo, no quiso morirse sin conocerlo y recibió a Jeromín en Cuacos de Yuste poco antes de morir. Le dio mucha educación y lo orientó para que fuera religioso. Felipe II quiso cumplir con la palabra, con lo que quería su padre, pero Jeromín, ya llamado Juan de Austria, se rebeló y se demostró ser un militar extraordinario y enseguida Felipe II le nombró capitán general de la mar. Yo creo que Felipe II tuvo el corazón también muy partido con su hermano, porque era indiscutible que era un militar extraordinario, recurrió a él. Él no quiso contrariar nunca al emperador, ya sepultado donde estuviera, pero siempre estuvo receloso y sospechoso, seguramente muy celoso, de las grandes habilidades que tenía don Juan de Austria. Felipe II nunca hubiera combatido como lo hizo don Juan de Austria, y la recíproca yo creo que también se cumple. Habría que ver si don Juan de Austria hubiera sido capaz de mantener la monarquía hispánica con tantos avatares como estamos viendo. Fue el que con 24 años, lo digo bien, fue de capitán general jefe de la batalla de Lepanto. La arenga que le dio a las tropas embarcadas y a submarinos ha pasado a la historia. Yo he puesto aquí una parte de la arenga, dice: soldados de los tercios, no esperemos aquí a los turcos, preparaos para la lucha, cumplid conmigo y yo cumpliré con vosotros. He elegido este párrafo porque da una idea de la personalidad que tenía con 24 años. Está enterrado en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial. Y por fin va a morir. Claro, este matrimonio se llevaban 24 años, o sea, esto era una variable que podía ocurrir, y efectivamente ocurrió con 57 años, verdad que el rey vivió 71, pero ya 57 años es una edad en la que puede ocurrir, y súbitamente murió en Madrid y se va a quedar viuda doña Ana de Mendoza y de la Cerra. Vamos a ver esta tercera parte, viuda y a la deriva. Se querían con locura, esto hay que subrayarlo, los matrimonios de la época no se querían, eran matrimonios de conveniencia, había sexo porque había que garantizar la descendencia, pero el amor era excepcional, lo tuvieron los reyes católicos, un caso gemelar, que se casaron por lo que significaba unir Castilla y Aragón, y lo mismo ocurre con este matrimonio. Ella se quiso con locura
a su marido, a Ruy Gómez, y viceversa. Así que cuando muere, pues ella se vuelve loca, pero yo aquí ya subrayo y empiezo a darle normalidad, se vuelve loca como se vuelve loca cualquier mujer que ve morir a su marido, y entonces llevó a su marido desde Madrid hasta Pastrana para cumplir con la palabra de lo que quería el príncipe, que quería ser enterrado en la colegiata, y entonces lo que hace es esa misma noche pide ingresar en el convento que ella había fundado. Esto era propio de la época, es que la historiografía negro-legendaria de la princesa, pues que se volvió loca, que se volvió una viuda alegre, una friki, y fíjate, hasta quiso ingresar en un convento. Pues hay que decir que muchas de las aristócratas, cuando se quedaban viudas, ingresaban en los conventos. Así que ella hace lo mismo que hubieran hecho muchas de las aristócratas, como digo, de la época. Lo que pasa que lo está haciendo en un convento de la Santa Teresa de Jesús, que es un convento pues muy riguroso. Entonces elige el convento que ya había fundado, que además la princesa Éboli, también rompiendo lanza a su favor, fue una mujer muy religiosa, como lo era en la época muchísima gente, pero en un sentido muy estricto, o sea, muy piadosa, muy religiosa, y no era una... vamos... pero elige el convento de San José. Es verdad que dice la priora Sor Isabel, la princesa monja, yo doy la casa por deshecha. La princesa de Éboli tenía mucho carácter, era muy rebelde, era ambiciosa, era polémica, era controvertida. Y entonces cuando anuncian que se va a meter en el convento, que mientras traía a su marido en carreta, se adelantaron unos jinetes y dieron el aviso, y entonces se dijo esta frase. Y entonces efectivamente aquí vemos un fotograma de la serie Teresa de Jesús de Televisión Española, y son dos trenes, dos locomotoras que van a chocar, a cada cual peor. Yo digo que es una pena porque en términos estrictos de negociación, como decimos por lo profesional, esto nunca fue un acuerdo win-to-win, ganar-ganar. Y es una pena. Algún autor dice que si ese empuje que tenían los dos, porque Teresa de Jesús, ojo, era de armas tomar también. Entonces si las dos hubieran unido sus esfuerzos, pues podrían haber llegado muy lejos. Pero fueron dos locomotoras que... ¿Qué es lo que hizo Sor Ana de la Madre de Dios, que es el nombre que tomó para tomar los hábitos? Pues nada, quiso que en el convento se pusiera una puerta por la parte del jardín, que se conservara un armario para que ella tuviera ahí ropa, quería salir de cuando en cuando. Claro, esto cualquiera que no sepa la historia y que el contexto caiga en el presentismo, ¡qué disparate! Bueno, pues esto lo hacían las aristócratas, y ya Santa Teresa de Jesús había tenido problemas con otros aristócratas. Los aristócratas, insisto, eran los inversionistas, y como tal pues ponían sus condiciones, y generalmente en muchas otras órdenes se hacía la vista gorda. Pero Santa Teresa de Jesús dijo que no, y quiso ser rigurosa. Bueno, rompo esa lanza a favor. A los 3 meses era irrespirable la vida con la... Ya había hasta 13 monjas en ese convento, pero era irrespirable la vida con la princesa Éboli, así que Sor Ana de la Madre de Dios deja el convento y regresa a Madrid. Estuvo 3 meses ahí ingresada, en el convento. Y ahora va a venir el asesinato de Escobedo, que va a marcar ya definitivamente la cuesta abajo de nuestra protagonista. Hay que pensar que cuando ella deja el convento todavía vive 3 años en Pastrana. Ella empieza a echar de menos, si es humano, la vida que había llevado como aristócrata, como mujer pudiente, mientras que estaba con su marido, fue feliz con su marido, con sus hijos y con todo el patrimonio que manejaban, y era una mujer que estaba acostumbrada a vivir a un nivel altísimo. Entonces, al encontrarse ya en Pastrana y viuda, echa de menos poderío económico. Es que cuando ella se queda viuda tiene mucho patrimonio, pero no en efectivo, no tenía liquidez. Era muy generosa, los príncipes eran muy generosos, entonces tenían mucho hipotecado, y esto le produce un problema serio, porque ella ahora lo que necesita es ir casando a sus hijos, que es lo que hacían las mujeres de la época, y al casar a cada hijo pues tenían que anticipar unas dotes, unos dinerales y tal, y ella empieza a ver que tiene problemas económicos, y que ella, como le pasó a su marido, empieza a tener falta de influencia en la corte, que la tuvo y mucha. Por eso ella quiere volver a Madrid y volver a estar en el epicentro de la monarquía hispánica. Pero Felipe II le dice que no, que se mantenga en Pastrana y que maneje desde allí su patrimonio. Esto, abre y cierro un paréntesis,
porque querrán que hablemos de las relaciones presuntas sexuales que tuvo la princesa pues con el secretario Antonio Pérez y con el rey, ¿no? Felipe II. Me preocupa este tema. Bueno, lo digo medio en broma y medio en serio. Es que también la leyenda pues ha hecho... Miren, ¿tuvo relaciones con el rey Felipe II? Pues hay muchos motivos para pensar que no. Desde luego, documentalmente no se ha podido demostrar. Ni con el rey, ni con el otro, que hablemos ahora, Antonio Pérez, que ya le vale. Pero con el rey es muy complicado, es muy difícil. Primero, este dato que estoy dando de que no quiere que venga a la corte porque sabe que es una mujer peligrosa para que esté allí, para que enrede... Ya, pues, si fuera lo otro, que estuviera loco por sus huesos, pues le diría, vente para acá, pero ya mismo, ¿has dejado el convento? Pues vente para acá. No, no ocurre. Pero es que además la princesa de Éboli había sido la mejor amiga de Isabel de Valois, la única mujer, ya lo he dicho antes, de las 4 a las que quiso con locura Felipe II. Entonces, no me imagino yo metido al rey Felipe II como amante con la princesa de Éboli. El rey Felipe II tuvo amantes como casi todos los reyes de la época. Tuvo a María de Osorio, que además fue un amante transversal a las 2 primeras mujeres que tuvo, o sea, durante muchísimos años. Pero no es el momento. Yo estoy seguro que Felipe II no podía ver en esa mujer a la que casó. Además es la viuda de su íntimo amigo y su queridísimo Ruy Gómez de Silva. Bueno, yo descarto que con el rey tuviera algo. ¿Y dónde se me ha ido la pinza? Antonio Pérez. ¿No estamos? Antonio Pérez. Bueno, pero ella, efectivamente, le dice al rey, la ley se acata pero no se cumple, que me voy para Madrid, y se presenta en Madrid. Claro, nada más presentarse en Madrid se presenta el secretario Antonio Pérez, que es un alumno, es un seguidor de Ruy Gómez de Silva. Lo ha criado, lo ha educado para secretario y es el actual secretario. No tiene nada que ver con Ruy Gómez de Silva. Este va a ser también la gran tragedia de Felipe II, porque este segundo secretario pues va a ser un tipo muy inteligente, muy seductor, muy manipulador, muy... de todo. Y la princesa pues se acerca a Antonio Pérez porque es donde está la influencia. Es que no se explican los autores cómo el rey Felipe II, que se le llama también el prudente, es verdad que tardaba mucho en tomar decisiones, pero hay que decir en honor a él que todo se hacía por un consejo de Estado y además todo lo hacía siguiendo en los consejos que le dio su padre. Aunque Carlos I lo mantuvo abandonado muchos años porque estaba fuera, parece ser que en la transición, cuando va a abdicar en su hijo, le da una formación extraordinaria y nos lo va a diseñar, pues mira, como quien da nombre a este salón, el príncipe de Asturias, nuestro actual rey Felipe VI. Me atrevo a decir que sería un caso gemelar, o sea, un hombre diseñado para reinar, preparado y formado para reinar. Desde luego, para mí, estaba hablando de Felipe II, claro, le llaman el rey prudente, pero todo lo filtra a través del Consejo de Estado y sigue el Consejo. ¿Se están dando cuenta que estoy hablando ahora? ¿Dónde la había dejado? Me estoy dando cuenta que lo que quería decir era que Carlos I le dijo que escuchara siempre distintas versiones de todo, que fuera muy demócrata, vamos a decirlo así, y que escuchara por un lado y por otro, y eso lo va a hacer. No se explican los autores que lo hizo con todos sus secretarios, nunca puso los huevos todos en la misma cesta, excepto en el caso de Antonio Pérez, que delega en él y confía en él, tiene una fe ciega en él, le debió dar un brote psicótico, porque lo va a llevar a la ruina el propio Antonio Pérez. Y ese es el lugar por donde entra la princesa Éboli. Se mete bajo el influjo de Antonio Pérez, ahí todo es corrupción, todo es un espía que sirve a los dos bandos. En Flandes, por ejemplo, le está diciendo que sí a todo a don Juan de Austria, pero también se sabe que está tramando con los propios rebeldes de Flandes, o sea, un personaje, y ahí es donde se mete la princesa Éboli. ¿Tuvo relaciones íntimas con Antonio Pérez? Documentalmente parece que no, pero hay muchas probabilidades de que pudiera ser que sí. Desde luego estaba siempre en la casa de la princesa Éboli. Eso estaba muy mal visto en la época, que una viuda acudiera a casa de una mujer y que estuviera con ella sola mucho tiempo. Los dos tienen la misma edad, tienen 36 años cuando se conocen. La princesa Éboli, a pesar de que ha tenido 10 años, debió mantenerse muy guapa, en fin, que era muy atractiva. Y es posible que ahí hubiera un acuerdo en el que pues la princesa se mostrara seductora a cambio, que era lo que iba buscando, el que le pudiera dar salida a sus hijos, colocarlos donde ella quería. Y lo va a conseguir, desde luego. Uno de los hijos llegó a ser obispo de Sigüenza,
otro de sus hijas la casó con el duque de Medinaceli, de tal manera que el coto de Doñana, el nombre de Ana es la hija de Ana, de Mendoza y de la Cerda. Es decir, hizo matrimonios muy buenos y era lo que le movía a ella. Desde luego también con una componente importante de que a ella le gustaba pues, la riqueza, la opulencia y el estar en el centro de todo esto que estoy contando. Pero va a llegar el asesinato de Escobedo. Para ello volvemos a traer aquí a este personaje, a Antonio Pérez, un hombre desleal y traidor al rey Felipe II, que lo tiene embaucado, lo tiene medio hipnotizado y va a tener un problema serio con... bueno, ahí no podemos entrar, había una lucha entre alpistas y ebolistas, pero don Juan de Escobedo es donde va a estar el principio del final de la princesa de Éboli y el principio del final letal, por llamarlo así, de la monarquía hispánica, porque la leyenda negra va a partir de Antonio Pérez por lo siguiente. Antonio Pérez no le gusta nada a don Juan de Austria la manera en que está llevando los tercios de Flandes. Pertenecen a partidos diferentes dentro de la monarquía hispánica, pero él hace una jugada que le va a salir mal. Él le dice a Juan de Escobedo, que lo ha formado también él, oye, que vamos a nombrar secretario de don Juan de Austria, y se va a Flandes con don Juan de Austria, convencido de que Juan de Escobedo está programado para que sea un espía y para que controle a don Juan de Austria. Don Juan de Austria lo que tiene son ambiciones. El Papa está intermediando constantemente para que le nombren rey de Argel, cuando hemos ganado en Argel, rey de Nápoles y tal, pero ahí su hermanastro, el rey Felipe II, no quiere, está siempre receloso de su hermano, lo mantiene ahí a raya y no le quiere dar lo que en justa, por mérito, le correspondía a don Juan de Austria. Esto es un poco la parte de la trama. Vete tú, Juan de Escobedo, le dice Antonio Pérez, y estate pendiente y nos va llamando, nos manda WhatsApp y nos vas contando. Pero con lo que no cuentan es que Juan de Escobedo se enamora, en el sentido, se enamora de la persona, de la figura de don Juan de Austria, se da cuenta que es un personaje admirable y tal, y entonces se le ha volteado la situación y don Juan de Escobedo se va a presentar en Madrid por sorpresa para ver qué pasa con los recursos monetarios y fuerzas que necesita don Juan de Austria en Flandes para continuar con las campañas que estaba llevando a cabo de manera brillante. Y cuando llega a la corte, pues se encuentra en medio de la princesa de Éboli, de Antonio Pérez, y descubre demasiadas cosas. Primero descubre que probablemente sean amantes, y esto el rey podía estar a por uva. Yo, para mí, que el rey debería saberlo, pero bueno, ya verbalizarlo y decírselo al rey podía ser un problema para ellos dos, para Antonio y para Ana. Pero además lo que descubre son estos juegos de sobornos, de influencias. O sea, la personalidad de Antonio Pérez la escudriña y entonces va al rey y le empieza a decir lo que le está pasando. El rey no quiere creerlo y claro, Antonio Pérez, viendo que Juan de Escobedo le puede desmontar todo el montaje de su vida, de influencias, de sobornos y de corrupción, convence al rey, aquí está el quid de la trama, de que en lo que el rey sospecha de su hermanastro don Juan de Austria no tiene nada que ver comparado con lo que de verdad pretende don Juan de Austria. Y lo sé porque Juan de Escobedo, que viene de allí, es el inductor, es el que le está calentando el tarro a don Juan de Austria. Este Juan de Escobedo es peligrosísimo, como siga por ahí, majestad, se queda sin reino y el chiringuito se nos viene abajo, en términos populares, directos, pero para que me entiendan, ¿vale? Y el rey consigue convencer al rey de que efectivamente a Juan de Escobedo hay que hacerle desaparecer, lo convence. No te preocupes, majestad, yo sé cómo hacerlo. Así que Felipe II acepta el crimen de Juan de Escobedo como un crimen de Estado, pero que se va a hacer de manera soterrada para que pase inadvertido. Pero vamos a quitarnos a Juan de Escobedo, están convencidos los dos, Felipe y Antonio, Antonio y Felipe es su majestad. Con lo que no cuentan es que efectivamente, después de varios intentos de envenenar a Juan de Escobedo, lo van a matar la noche del 31 de marzo de 1578, 6 sicarios contratados por Antonio Pérez que van a consumar el asesinato de Juan de Escobedo cuando salía del palacio de la princesa de Éboli. Es una zona de Madrid, la actual calle de la Almudena. He puesto al principio de la calle Mayor y es al revés, es al final, porque la calle Mayor empieza en la Puerta del Sol, lo digo bien. Pues en la semiesquina
calle Mayor con Bailén, muy pegada a la Almudena, ahí está ese cartel que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid. Ahí se va a producir el asesinato de Juan de Escobedo. Se sabe que eran sicarios de Antonio Pérez porque pasados los años los localizan y los detienen, y de los 6, 4 han sido pajes o están en el entorno de Antonio Pérez. ¿Cuáles son los motivos del asesinato? Pues, como he dicho, Escobedo supuestamente fomentaba la deslealtad de don Juan de Austria con el rey. Escobedo era para Antonio Pérez un rival político, incluso personal, porque había celos de que la princesa se pudiera interesar por el propio Escobedo, y descubrió que Pérez había conspirado con los rebeldes de Flandes contra el rey y conocía su relación clandestina con la princesa de Éboli y los muchos sobornos que aceptaba. A partir de aquí van a llegar los encierros, no ocurren de forma inmediata. Cuando muere Escobedo, están convencidos Antonio Pérez y el rey que esto se va a diluir, pues es un Madrid en el que en la noche de esas calles ocurrían muchos asesinatos, y estamos confiados que este va a ser un asesinato más. Con lo que no cuentan, y van pasando los meses, es que la familia de Escobedo no se conforma con que el crimen quede impune, y consiguen una carta entre Escobedo y don Juan de Austria, en el que, bueno, no sé con quién es la carta, pero esa carta es suficientemente importante como para demostrar que está Antonio Pérez detrás de todo esto. Entonces el rey no lo quiere creer y lo que aplica es, en principio, pues han pasado 15 meses ya, y manda detener a los dos, Antonio Pérez y a la princesa de Éboli. Primero, un confinamiento domiciliario, el rey tomándose tiempo. Luego ya le da un poquito más de contundencia y va a cometer la injusticia, pero hay que entender al rey Felipe II, yo no sé otra manera de hacerlo, que Antonio Pérez no le puede hacer mucho, no puede detenerlo, no puede aplicarle toda la ley, porque conoce muchos secretos de Estado. No es que los lleve solo en su cabeza, es que tenía cientos y cientos, no sé cuántas cajas se contaban de documentación porque un manipulador va también por ahí, es decir, va dejando testimonio todo y va guardando cosas. O sea, todo lo que sabe de los trapos sucios de la monarquía hispánica, Antonio Pérez, es como para no detenerle. Entonces le acusan de cosas menores, pero a la princesa de Éboli ya la encierra directamente. La encierra en Pastrana cuando llevaba 1 año y medio de clausura en otros lugares. Primero la recluye en la Torre de Pinto. Ahora el rey se va a mostrar especialmente cruel con la princesa de Éboli, pero hay que entender una cosa: la princesa de Éboli ha jugado con fuego, se ha metido en toda esa maraña de enredos de Antonio Pérez. Ella, claro que sabe lo del asesinato, ella no ha tomado parte activa, pero es evidente que parece ser que cuando se comete el asesinato, ella no se lleva las manos a la cabeza y se pone a llorar. O sea, parece que tiene un rictus como diciendo, esta debe saber algo. Claro que lo sabía. Pero lo que definitivamente va a disparar la crueldad del rey es un dato muy importante, y es que en ese tratar la princesa de Éboli de colocar a todos sus hijos en los mejores lugares, dio una vuelta de tuerca tan innecesaria como contraproducente para su vida, y es que media para tratar de que una de sus hijas se case con la Casa de Braganza, con un descendiente de la Casa de Braganza que está aspirando a la corona de Portugal. El lugar que ocupaba este pretendiente a la Casa de Portugal equidista de la del propio Felipe II, porque ambos tenían las mismas aspiraciones para hacerse con la corona de Portugal. Finalmente va a ser el rey Felipe II de España quien se haga con la corona de Portugal. Claro, y esto no lo perdona el rey. O sea, le puede perdonar los devaneos con el otro, el haberte metido, ¿qué harías tú ahí? Pero que hayas tratado de quitarme la corona portuguesa, y eso es lo que muchos autores, y a mí me convence, pues hace que la crueldad del rey se dispare. La manda durante 6 meses a la Torre de Pinto, considerado el presidio más exigente de la época. Luego la va a mandar al castillo de Santorcaz y finalmente al Palacio Ducal de Pastrana, donde muere. La Torre de Pinto, como digo, considerada uno de los peores presidios de la época. La princesa enfermó gravemente, no entendía esa desproporción entre el castigo que le estaba infligiendo a la princesa y cómo Antonio Pérez pues está suelto, porque
lo ha tenido confinado, pero luego está suelto. Hasta que finalmente, ahora lo retomo ahí, a la princesa nunca la va a someter a juicio. Estamos en el año 1578, 11 años, 12, casi 13 años ya va a estar cautiva la princesa y en ningún momento se le va a someter a juicio, que para la cabeza de cualquiera de nosotros dice, bueno, pero esto es una injusticia, cosa que sí va a hacer finalmente con Antonio Pérez. No lo hace por una cosa que era muy común en la época, no caigamos en el presentismo. Parece ser que en aquella época, cuando tú sometías a juicio a alguien de una casa con apellido abolengo, aristocrático, te estabas cargando a toda la casa. O sea, hoy podemos encerrar al yerno del rey emérito, Juan Carlos I, y no nos llevamos las manos a la cabeza, pero no es la situación que había en la época. Entonces era muy común y no fue el único caso en el que los reyes, Felipe II y otros, pues a alguien que fuera de un apellido, como digo, abolengo, pues lo encerraba sin someterlo a juicio y ahí lo dejaban pudrirse, a él o a ella, y esto es lo que va a hacer con ella. Es tan feroz el presidio que está sufriendo y la princesa enferma tan gravemente que permite que se vaya al castillo de Santorcaz, cerca de Alcalá de Henares. Esto va a ser importante para la reina, para la princesa, perdón, porque va a mejorar sus condiciones de vida, porque va a recuperar su salud maltrecha y porque por su proximidad a Pastrana puede recibir la visita de sus hijos. Nunca fue una viuda alegre, a mi entender, porque siempre estuvo muy centrada con sus hijos. De hecho, antes de morir, una de las últimas cartas es que se está alegrando de que uno de sus hijos por fin se haya divorciado de una mujer que le está amargando la vida, y además su hijo le dice que ha conocido a una mujer a otra nueva mujer con la que probablemente pueda tener un final feliz. Esto lo subrayo nada más para que veamos que es una mujer de su época y, si me apura, de nuestra época también, y que está siempre pensando en sus hijos, incluso cuando está a punto de morir. Por fin, el rey ya la manda al Palacio Ducal de Pastrana y ahí estuvo sometida a un confinamiento gradual. Ella siempre estuvo convencida, siempre pidió clemencia al rey, no paraba de escribir, estaba convencido que algún día el rey pues iba a cambiar de opinión y se iba a dar cuenta del disparate. Yo creo que lo piensa aquí cuando llega al Palacio Ducal de Pastrana, porque allí no le somete a la rigurosidad del confinamiento que había tenido en los dos lugares anteriores. Es más, se sabe por las cartas que ella va a la iglesia de no sé qué sitio, que estuvo viviendo incluso en un convento, no todos los conventos durante una época, o sea que era un confinamiento local, pero hacía una vida más o menos normal. Pero conforme se iban complicando las cosas con Antonio Pérez, fue el rey endureciendo el confinamiento a la princesa, en un acto de revancha que, como vamos a ver, no puedo con Antonio Pérez, pero a la pobre doña Ana de Mendoza de la Cerda, el rey cruelmente sí le va a hacer el daño que, insisto, no le puede hacer a este secretario de Estado. ¿Qué ha pasado con Antonio Pérez? Pues que está medio suelto porque el rey no se atreve, hasta que de repente llegan unas cartas. Ha muerto don Juan de Austria, muy joven, como hemos visto antes, allí en Flandes, el mismo año que muere Escobedo, en marzo. 3 o 4 meses después muere don Juan de Austria, víctima de la peste en un campamento, en uno de los combates, en un asedio, una localidad. Y como consecuencia de la muerte remiten a la corona, al rey, a Felipe II, las cartas de don Juan de Austria. Y entonces el rey se queda estupefacto cuando ve que en esas cartas la lealtad de su hermanastro es absoluta, que todo lo que le ha contado Antonio Pérez de Escobedo es absolutamente mentira. Él ha aceptado un crimen de Estado y está tan envenenado que entonces ahora ya sí, ya le da igual, va por Antonio Pérez pase lo que pase. Y en ese perseguirle, pues Antonio Pérez se va a Aragón. Aragón está con mucha pugna con el rey Felipe II porque tenían fueros diferentes, y Antonio Pérez sabe, porque tiene familia aragonesa, que allí los fueros le van a proteger, y efectivamente en el momento que entra en Aragón ya el rey no le puede perseguir con los fueros castellanos, pero el rey aplica la Inquisición para tratar, porque la Inquisición sí tenía ámbito allí en Aragón, y ya el pueblo aragonés, zaragozano, se levantó en armas contra el rey Felipe II, se mandó matar, guillotinó a Lanuza, que era él, el Justicia Mayor de Aragón, muchas gracias, y eso no se
se lo siguen sin perdonar al rey Felipe II. De hecho, en Aragón no hay ninguna estatua del rey Felipe II, excepto en la ciudadela de Jaca, que es un recinto militar. Pero lo que ha conseguido Antonio Pérez es que el pueblo aragonés le saque de ese embrollo y él ya cruza los Pirineos y se va a Francia. En 1611 va a morir solo, pero no sin haber escrito las relaciones donde efectivamente pone una de las 3 municiones que le servimos a la leyenda negra. La leyenda negra contra España, 300 años de un ataque desaforado contra la línea de flotación de nuestro imperio, pues la munición se la sirvieron por este orden cronológicamente Bartolomé de las Casas, Antonio Pérez con las relaciones y el príncipe de Orange, que era un español, puesto que pertenecía a los Países Bajos, y también escribió un tratado en el que le cayó a Felipe II de todo, por el que se hace creer que pues asesinó a su propio hijo, que asesinó también a su mujer, etcétera, etcétera. Bueno, en el Palacio Ducal de Pastrana, cuando ya ve que se le ha escapado al rey Felipe II, ve que se le ha escapado, justo en el año 90, que es cuando huye a Francia, no es por casualidad que el rey da orden de que empareden a la princesa de Éboli en sus alojamientos. Esto lo cuestionan algunos autores, hay películas donde se ve que ponen ladrillo y que solo hay un torno. Es verdad que con ella va a estar su queridísima hija Ana, que nació hija póstuma cuando murió en 1573 su padre, Ruy Gómez de Silva, y su hija va a estar con ella durante estos años malditos de su vida, y al final va a terminar en un convento. Los 2 últimos años el encierro fue total, murió depresiva y rechazando el auxilio médico. Pongo aquí que muere Santa Teresa de Jesús para que lo ubiquemos dentro de esta trama en 1582, cuando la princesa tenía 42 años, y pongo que finalizan las obras del Escorial porque las obras del Escorial duraron 20 años, y yo soy de los que opino que la frase esa de vaya obra, parece la obra del Escorial, pues me parece que 20 años para construir el Escorial tampoco es mucho, ¿vale? Que quería darme yo el gustazo de hacer este comentario, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de un documental que hizo la 2, está hecho por Carmen Iglesias, la historiadora de la Academia de la Historia, y es 1 minuto y medio y vemos el final de la princesa Éboli para imaginarnos pues, lo angustioso que tuvo que ser y lo dramático el final de doña Ana de Mendoza y de la Cerda. El rey Felipe II ordenó levantar una pared que aislara la habitación donde se encontraba la princesa con el resto del edificio. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, quedó prácticamente emparedada. Así, vivió más de 1 año. El rey sabe bien la verdad. No mentirá de justicia. Él lo sabe. Yo he hecho ni conoceré jamás culpa. Nadie la escucha. Nadie se acuerda de ella. A nadie le interesa conocer la verdad que de tanto repetirla se ha convertido en una pesadilla. Ana de Mendoza ya no quiere vivir. A través del torno, su única comunicación con el exterior, manifestó su voluntad de que no se le practicaran más sangrías para aliviar la enfermedad. Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, murió en su prisión de Pastrana en 1592. Tenía 52 años. Fue enterrada en la colegiata de Nuestra Señora de Pastrana, al lado de su esposo, Ruy Gómez de Silva. Bueno, yo quiero terminar primero agradeciendo al Centro Asturiano una vez más que me hayáis dado el micrófono para poder compartir la historia de esta gran mujer, y termino ahora sí recomendando que hay que visitar Pastrana, no solamente ese palacio ducal del que hemos hablado, la fuente de los 4 caños, la colegiata, y bueno, ir a Pastrana significa también pues visitar, como no, el sepulcro de doña Ana de Mendoza.
termino con esta frase que creo que puede resumir bien lo que fue Pastrana en la vida de esta mujer, y es que en Pastrana la princesa lo tuvo todo, su mayor felicidad y su trágico final. Muchas gracias. Ahí detrás tenemos un vídeo, tenemos sidra. Pero ¿alguna pregunta? ¿Quieren matizar a alguien algo? Lo he conseguido, estoy contento. Sí, por favor, Juanita. ¿Por qué se llama el balcón de la hora? Ah, el balcón de la hora se llama porque eso quizás sea más leyenda que historia real, pero en ese emparedar a la princesa sí que es verdad, eso no está inventado. Vamos a ir a la diapositiva donde estaba y lo vemos, el balcón de la hora. Ahí está. Fíjense que ese balcón en la columna de levante de la derecha, según estamos viendo el palacio, es una obra que han hecho. Abajo está como es. Abajo está la obra ya con las rejas, o sea, esas rejas sí se pusieron, pero fíjense que en la columna del otro lado, del otro extremo, de nuestra izquierda, según vemos, no está esa obra, o sea, se hizo sobre una ventana que había. Y efectivamente se hizo y se llama el balcón de la hora porque supuestamente la princesa tenía 1 hora al día para poder salir y tomar el aire fresco. ¿Cómo? Estaba cerrado para que ella no saliera. Eso, ella está emparedada, pero le abren una ventana y lo hacen balcón. Se veía en la película. Muchas gracias, Juanita. ¿Alguna cosa más? Gracias. Hemos disfrutado. No, la sidra. Vamos a por la sidra. Un momento, a ver, le damos la palabra a don Andrés. ¿Quieres? No. Ya está todo dicho. Como decía mi coronel, el acto ha terminado. Lo único que el micrófono no te lo hemos dado, te lo hemos prestado. Toma, venga. Te lo devuelvo. Don Juan, suba usted aquí, por favor. Brevemente, que nos matan, que la sidra, siéntese ahí. Les presento a don Juan de la Cerda y de la Serna. Muchas gracias. Un minuto para justificar mi presencia aquí. Soy el doctor en traumatología Juan de la Cerda y de la Serna. La relación de mi apellido con la princesa de Éboli es lo que me ha hecho venir aquí, y me he quedado sorprendido de estar en una maravillosa aula cultural con una presencia de gente que con tanto fervor ha escuchado lo que el profesor en historia Ignacio Moyá nos ha relatado. Evidentemente, mi antepasado fue una mujer cortesana, complicada, y todo lo que se diga de ella 5 siglos después es muy complicado. La historia es la que le hace justicia, y yo le agradezco a Ignacio que haya venido precisamente a eso, a hacer la justicia, porque creo que sobre todo fue una gran mujer. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, mi opinión, y creo que la opinión general debe ser, la mía es, y la de los demás creo que debe ser, que la conferencia ha sido sensacional. Muchas gracias, nos has aclarado muchas cosas, además tienes esa virtud que las cosas las dejas contundentemente claras. Gracias. Entonces, estamos dispuestos para ese acto humorístico y bueno, hablar con todo el La mundo. conferencia del capitán de navío. Exactamente. Venga. Bueno, muchas gracias a todos, de todo corazón. Muchas gracias.